Buenas tardes a todos y gracias por venir aquí a esta mesa. Vamos a hablar de la presidencia de Donald J. Trump, Donald J. Trump. Por cierto, ¿qué significa la letra J en su nombre? John, lo que es, exactamente. Entonces me parece que nuestros compañeros aquí en la sala están al tanto de todo. Bueno. Exactamente. Entonces, este fue cuando él juró su cargo el viernes pasado, dio su nombre completo, que tampoco sabía yo hasta este momento porque nunca había mirado qué significa la J. Nuestro tema de hoy: definición y alcances del programa económico de la administración Trump, es decir, la política económica que va a emprender y que ya ha empezado a aplicar, y entre otras cosas, sus consecuencias para Iberoamérica. Antes, permíteme recordarles que esta tarde forma parte de una serie de mesas redondas de la Casa de América para seguir este gran cambio en marcha en los Estados Unidos de América. Y voy a resaltar cuáles son estos programas, porque esto forma parte de este ciclo. El pasado año se realizaron 4 sesiones dentro del ciclo América Vota, en marzo, junio, octubre y diciembre, para analizar las elecciones en colaboración con la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el Instituto Aspen. También en octubre pasado se celebró el seminario Relaciones Hispano-Norteamericanas, cómo afecta el voto a la relación bilateral en colaboración con el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Y en este año, solo hace 2 semanas, aquí tuvo lugar la grabación en televisión con un público presente, como esta noche, de un programa sobre el presidente Trump para el canal de noticias de 24 horas NTN 24, que tiene su sede en Colombia y que se ve en los Estados Unidos de América y en América Latina. Y hace unos días también se organizó aquí una mesa redonda sobre la derogación por parte de la administración Obama de la política de pies secos, pies mojados, que afecta a los cubanos. Son 7 eventos. ¿Alguien aquí ha asistido a los 7? ¿Sí? Okay. Bueno, si no has asistido a los 7, permítame decir que hay otra oportunidad el próximo 10 de febrero, un viernes, aquí a las 11:30 de la mañana, con don Javier Solana, ex ministro de Asuntos Exteriores español, ex secretario general de la OTAN, ex alto representante para la política exterior de la Unión Europea, con Martin Indyk, actualmente vicepresidente del Brookings Institution de Washington y antes enviado especial de los Estados Unidos para las negociaciones entre los israelíes y palestinos. Hablarán ellos del tema Trump contra el mundo, un programa con el apoyo de la Fundación Alternativas y el diario El País. Todo esto, la Casa me pidió resaltar todos estos temas. Así es una amplia oferta en este buen comedor, la Casa de América, y creo que nuestro plato fuerte esta noche es realmente fuerte, es la carne, las lentejas, la política económica del presidente Trump. Presento a mis colegas, empezando con Gail Allard, que conozco desde hace muchos años. Gail es nativa de California, ha vivido casi 3 décadas en España, es profesora de economía en la EA Business School, con un doctorado en economía de la Universidad de California y de Berkeley, ¿no? Es de Davis. De Davis, ok, y un máster en Relaciones Internacionales de la Johns Hopkins University de Baltimore, ¿no? Enseña un curso sobre política económica en Coursera, donde tiene más de 70,000 alumnos virtuales, ¿okay? que es distinto a tener todo este público aquí enfrente. Su investigación académica se ha centrado en los mercados laborales y el papel de los sistemas nacionales de innovación en el desarrollo económico, y es autor o autora de numerosos artículos, capítulos de libros y libros académicos. Su interés en el desarrollo económico le ha llevado a viajar mucho por África. De hecho, estuvo en África la semana pasada, ¿no? Y a lanzar una fundación para apoyar la educación de mujeres en Etiopía.
También ha trabajado en investigación económica para JP Morgan y The Economist Intelligence Unit, que él habla a menudo con la prensa internacional, gente como yo, últimamente casi a diario, para comentar la inesperada victoria de Donald Trump. Y a mi izquierda, Ferran Escayola, que conocí solo hace una hora aquí en la casa, es socio del Departamento Mercantil de J.I.A. Garrigues. Ha desarrollado su carrera profesional y sus relaciones con los Estados Unidos durante más de 16 años. Formado en 1996 en la Howard Law School de Washington, capital, completó sus estudios de posgrado en the Harvard Law School y en 97 se integró a un despacho de abogados norteamericano. En 99 se incorporó a Garrigues y en 2005 trabajó en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones del despacho norteamericano Skadden, Arps, Slate, Meagher y Flom. Es un bufete. De 2010 a 2016 asumió la dirección de la oficina de Garrigues, otro bufete, en Nueva York, y desde enero de 2016 ha vuelto a España, desde donde sigue asesorando tanto a inversores norteamericanos en España como a empresas españolas que inician su andadura en los Estados Unidos. Ha formado parte del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio Spain US, del Advisory Board del Instituto Cervantes de Nueva York y impulsó la creación de la Spain US Bar Association, una asociación privada de abogados americanos y españoles, de la que sigue siendo vicepresidente para los Estados Unidos. Es miembro activo de varias fundaciones, entre otras la Navy SEAL Foundation, dedicada a ayudar a las familias de los SEALs, las Fuerzas Especiales de la Marina Norteamericana, caídos en acto de servicio. Y hemos compartido en nuestras redes la campaña para que la gente nos mande preguntas. Ya tenemos varias preguntas y al final de la sesión, después de contestar las preguntas por Twitter, creo que tenemos un micro para que ustedes también nos puedan hacer preguntas. Y hay un hashtag para este evento que es almohadilla Trump Economía. Eso es. Espérate, ¿y quién te va a presentar a ti? Pues no sé. Pues es compatriota, colega y amigo mío durante muchos años, Al Cohen. Es un galardonado periodista, fue corresponsal de la CNN durante más de 20 años en Madrid. Aparecía en pantalla en inglés para las cadenas de CNN y en español para CNN en español. Ha informado desde Moscú, Estambul, Casablanca, Lisboa y con muchos reportajes, por supuesto, aquí en España. Cubrió los atentados del 11M, muchos atentados de ETA. También la crisis económica la ha cubierto, la política y, por supuesto, el Real Madrid y el Barça. Y sus galardones en noticias televisivas incluyen un premio Emmy, un National Headliner, un Peabody y un premio DuPont de la Universidad de Columbia. Antes era corresponsal freelance para CNN y el New York Times a la vez, y antes para otros medios. Y ha escrito con otro autor un libro sobre cómo ser periodista freelance fuera de tu país. En la actualidad sigue con el periodismo. Estuvo la semana pasada en Televisión Española y 4TV comentando la inauguración del presidente Trump, que es lo único que se comenta últimamente. Y también imparte cursos en la Universidad Camilo José Estrella y es miembro del Consejo del Colegio Americano. Y muchas gracias a todos. Entonces, vamos a empezar con una noticia de actualidad. El Dow, el principal índice del mercado de Wall Street, ha superado la barrera de 20.000 puntos por primera vez hoy. Y quería empezar brevemente si Trump puede poner la medalla sobre esto o por qué vemos esto y solo lleva pocos días en el poder el presidente Trump. Ferran, para empezar. Bueno,
Buenas tardes a todos. En primer lugar, dejadme dar las gracias a la Casa de América y gracias a vosotros, Gail y Al, por dejarme compartir este rato con todos vosotros y a ustedes por su asistencia. Yo creo que aún no hay méritos de la administración Trump. Los mercados, Wall Street descontó el efecto Trump hace muchísimo tiempo. La subida de tipos de la Reserva Federal a finales de diciembre ya apuntaba que había dinero y había un optimismo generalizado respecto de las bolsas de valores norteamericanas, y yo creo que ahora estamos viendo el reflejo de eso. ¿Una primera valoración de todo eso? Bueno, yo creo que los mercados están un poco asustadizos, un poco nerviosos. Ya vimos la noche de la votación, cayeron y luego subieron a récords históricos, ¿no? Y creo que hoy lo que estamos viendo, y todavía no sabemos, como ha dicho Ferran, no sabemos a qué nos va a llevar, pero con tanto orden ejecutivo que está firmando, quizá los mercados creen que sí que va a llevar a cabo su programa, el cual incluye muchos incentivos y muchas ventajas para la empresa privada. Entonces, quizá la alegría está predominando otra vez. Ok, y ni siquiera he mirado dónde está la bolsa en este momento, si sigue por encima de 20 o por... Pero vamos a pasar la palabra a Gail, que hablará durante varios minutos sobre las reformas económicas ya anunciadas por Trump, algunas que ya ha firmado, supongo, política fiscal regulatoria y cómo afectaría a nosotros en el resto del mundo, no solo dentro de Estados Unidos. Y lo que quieras. Bueno, primero, muchas gracias a todos, bienvenidos a todos y gracias a la Casa de América por invitarnos y a vosotros por estar aquí. Hay que tener en cuenta, cuando empezamos a hablar de Trump, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos ahora mismo está en ese, como decimos en inglés, ese punto dulce, ese sweet spot, ¿no? Donde debería estar la economía. El sitio perfecto, con el paro bajo, con la inflación bajo control y el crecimiento está totalmente recuperado de la crisis. Entonces, en este momento lo que necesita esa economía es tranquilidad, ¿no? No necesita mucho gasto, en realidad es el momento de reducir la deuda. Si estimulamos mucho la economía con un paro tan bajo, va a haber inflación. Entonces, aquí estamos. Y llega Trump. Sus propuestas son de un estímulo fiscal muy grande. Propone recortes de impuestos que, cuando se ven los detalles por organizaciones independientes que han estudiado el programa, pues sobre todo son para los ricos. En realidad casi no hay nada para clase media y para la clase baja es cero. Entonces, pues son recortes de impuestos grandes que él dice que va a aumentar el gasto y va a reactivar la economía, que ya está activada, y va a recortar el impuesto de las empresas desde el 35%, él dice 15%. Los republicanos dicen el 20%, pero hay que decir también que el impuesto en Estados Unidos es el 35%, es uno de los más altos del mundo desarrollado. Entonces, si lo bajan, quizás sea una ayuda. Yo leí hoy que el Congreso quiere hacer una reforma más completa del sistema impositivo americano y quiere quitar la desgravación por el pago de intereses, que es muy interesante. Eso sí que es interesante, es una cosa que yo creo que sería positivo. Luego tiene un plan de gasto en infraestructuras de $1 trillón americano de dólares, que son $1 billón, ¿no? Este es sobre todo privado. La idea es dar pues ventajas fiscales a las empresas que invierten en infraestructura. Entonces, realmente el gobierno aportaría pues 140.000 millones de dólares. Pero eso también sería un estímulo para la economía, porque había más construcción. Lo malo de este programa, es que, claro, si las empresas lo hacen para beneficio, entonces no tendríamos, o sea, donde la infraestructura realmente necesita actualizarse en Estados Unidos, no es en los sitios donde se pueden obtener beneficios, carreteras, por ejemplo, ¿no? A no ser que pongas un peaje,
no puedes sacar un beneficio de reconstruir una carretera, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, más gasto, recorte de impuestos, el resultado sería más crecimiento. Algunos lo llaman el subidón de azúcar, que una economía que ya está gorda o ya está en su peso ideal, pues le empujas para arriba y no es un resultado no es una consecuencia muy positiva, ¿no? Quizá habrá alguna burbuja. Y claro, la Reserva Federal, el Banco Central Americano, tiene que responder a eso. Entonces la Reserva Federal va a decir, uy, se ha sobrecalentado la economía, vamos a enfriarla, con lo cual van a subir tipos de interés. Y por eso ha subido el dólar. Que todo el mundo, el día después de las elecciones, vimos el dólar en un nivel donde no ha estado en bastante tiempo. Era porque esperan las subidas continuas de tipos de interés durante el 2017, posiblemente más allá, ¿no? Entonces, pues tendremos el Banco Central batallando para controlar esas burbujas y ese crecimiento excesivo o el sobrecalentamiento, y el gobierno estimulando la economía. Claro, hay que tener en cuenta también que va a subir la deuda americana, que no es que sea baja, es en un nivel histórico para tiempos de paz. Entonces, he visto estudios independientes que dicen que puede subir en 26 puntos porcentuales en 8 años. Cuando dicen 8 años, yo espero que no sea que él va a estar con nosotros 8 años. Pero bueno, dicen que en 8 años podría subir al 111% del PIB, que es un nivel muy alto. Y repito, en este momento dulce de la economía, debería bajar. Entonces, probablemente veremos más crecimiento, pero un crecimiento poco sano, diría yo. Por otra parte, lo que quiere es desregular un poco las economistas del lado de la oferta, que estaban de moda en los años de Reagan o de Thatcher. Entonces, él dice que cada vez que hay un nuevo reglamento, él va a quitar 2. La pregunta es, ¿dónde? Hay mucha gente de Goldman Sachs en la administración. Esperamos que no desregule el sector financiero, porque hemos visto las consecuencias de eso antes, ¿no? Lo desreguló Reagan y los dejó con mucha libertad para especular, que en parte nos llevó a la última crisis financiera. Medio ambiente va a desregular. Hoy mismo ha firmado, hoy o ayer, los 2 oleoductos que se habían parado. Ayer fue, ¿no? Sanidad, probablemente, porque promete quitar Obamacare. No sabemos qué va a poner en su sitio, dice que lo van a mejorar, vamos a ver. Entonces, todo esto son los planes que ha anunciado. Claro, nosotros no sabemos cuánto de esto es electoral y cuánto va a ser realidad. Y estábamos comentando antes que quizá todo ese movimiento en los últimos días es un intento de Trump de demostrar que tiene intención de hacer lo que prometió hacer. Vamos a ver. Y esto, pues, ¿cómo va a afectar a otros países? Con el dólar tan fuerte, hay siempre un lado positivo y uno negativo. El lado positivo para otros países es que van a poder exportar mucho a Estados Unidos. Porque si el dólar es alto, las monedas de los demás son bajos y se animan las exportaciones. Eso vendrá muy bien a América Latina. Pero para los países que tienen deuda en dólares, que son muchos países emergentes, se sube la deuda. También se suben los intereses sobre la deuda conforme Estados Unidos sube sus tipos. Entonces, puede haber países emergentes que entren en una crisis de deuda. Es posible, y ha aumentado mucho la deuda este último año, ¿no? Los tipos de interés más altos, pues puede ser bueno, puede ser una vuelta a la normalidad, porque yo supongo que todos vosotros sabéis que estamos en un mundo con unos tipos de interés totalmente anormales, muy bajos. Las pensiones no ganan ningún retorno, todos esos fondos de pensiones, nosotros no ganamos ningún retorno. ¿Dónde ponemos el dinero? Entonces, esto será una ayuda. Y por último, claro, hemos estado esperando un estímulo de crecimiento para el resto del mundo. Pues quizás sea ¿no? Quizá le venga bien a partes del mundo. Creo que no viene bien a Estados Unidos, creo que viene peor a Estados Unidos la política de Trump, pero quizá para el resto del mundo es un estímulo para su crecimiento.
Muy bien. Para empezar, muy bien. Y para seguir con Ferran, siendo abogado, economista, abogado, va a hablar sobre las consecuencias legales y estrategias de estas medidas de que ha hablado Gail y otras, derecho internacional, NAFTA, capacidad de Trump para gobernar a través de decretos, executive orders, órdenes ejecutivos. Hablo de 600 leyes que promete. Sí, bueno, sí, Bueno, 600 cuéntanos. normas con, Sí. con rango legal. Bueno, en primer lugar, déjame empezar por felicitar a Gail porque ha cumplido estrictamente con sus obligaciones temporales y yo soy incapaz de hablarles de todo lo que me gustaría hablarles en 7 minutos, con lo cual igual voy a pedir un préstamo, que ahora está muy de moda, de 2 o 3 minutos más. Lo que quisiera es primero tomar una de las frases de Gail, ¿no?, que es muy buena, que es la del subidón de azúcar, ¿no?, el sugar rush. Es muy probable que estemos viviendo un sugar rush, pero veremos si eso se mantiene como una política estable, no en los primeros 5 días, no en los primeros 100, sino quizás deberemos volver al plan de los 200 días de Trump, donde se compromete a haber tomado una decisión sobre NAFTA, y allí podremos ver qué ha pasado en esos 200 días. Lo que sí que es cierto, y yo creo que es el mínimo común denominador de todos nosotros, es la palabra incertidumbre. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Algunos que somos muy positivos respecto al futuro de Estados Unidos y amamos el país con locura, intentamos pensar que estos son unos fuegos artificiales que duran poco y que ahora toca demostrarlo y tirar hacia atrás cosas que en la perspectiva legal, que es la que a mí me corresponde, no son difíciles de echar para atrás, pero que luego puede tener otros problemas y puede estar obligado a tener una relación muy fluida con el Partido Republicano. Hablaré un poco más de eso nada más adelante. ¿Cuál es el desafío? En economía lo hemos visto, en geopolítica y en derecho. Al final, todo comportamiento humano y económico se traslada en legislaciones. La administración Trump ha calculado que sobre unas 600 normas con rango legal van a ser modificadas. Y eso significa en todos los aspectos que luego citaré. Las que ahora están de moda, que son las de derecho internacional y los tratados, básicamente versan sobre seis apartados. NAFTA, la posición en la OMC, TTP, que ya sabemos que ya no Estados Unidos no lo ha ratificado y por lo tanto se ha separado, TTIP, el acuerdo climático de París y sobre todo también se especula sobre el acuerdo nuclear de Irán. Dejadme que haga una intro muy rápida. A pesar de que los poderes de los presidentes de Estados Unidos cada vez son más amplios, no son absolutos. Es decir, los acuerdos y los tratados que vemos muchas veces en las noticias a veces no son tales acuerdos o tales tratados. Por ejemplo, hay 3 tipos de acuerdos, ¿no? Los tratados y los acuerdos, los Congressional Executive Agreements, que son aquellos que se transponen a una ley nacional y que requieren una mayoría simple en el Congreso, los tratados y los acuerdos que requieren 2/3 de aprobación en el Congreso y luego los Executive Agreements que sí puede tomar el presidente pero que requieren un informe favorable del Senado. Entonces, ¿eso por qué lo digo? Pues lo digo por lo siguiente, el presidente no puede unilateralmente actuar en tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Senado y sobre los que el Congreso ha legislado. No es tan fácil y eso va a generar, o es posible o previsible que genere todo tipo de disputas judiciales ante el Tribunal Supremo. Y luego hablaremos también de cómo la composición del Tribunal Supremo afecta a esas disputas. Por lo tanto, lo que nos lleva a pensar es, tanto en el entorno internacional como en el entorno doméstico, para mí el gran juego será el papel de Mike Pence, del vicepresidente, y de Paul Ryan, que es el Speaker of the House y el Chief Legislative Partner del presidente. Porque pensar una cosa, ahora vemos acciones muy rápidas, acciones muy contundentes, acciones muy mediáticas, pero lo que significa implementar un proceso de nueva tributación, un proceso de alza de tarifas, un proceso de restricciones al comercio, todo lo que significa el proteccionismo llevado a efecto, tiene en realidad 2 años de plazo. Porque en 2019, en el 5 de noviembre del 19, hay midterm elections, que es cuando el Partido Republicano deberá
ver si su apoyo incondicional o su apoyo condicionado le produce un daño electoral que pueda cambiar el balance en las dos cámaras. Entonces, hay una disintonía entre lo que se puede hacer, lo que son fuegos artificiales, y lo que se pretende hacer, porque requiere tiempo y requiere el acuerdo y la complicidad del Partido Republicano. Y yo creo que si la tiene, tendremos Trump para one term, no sé si para dos, pero necesitamos, vamos, el Partido Republicano necesita jugar una partida de sentido común que pare un poco los excesos previsibles del presidente. Dicho lo anterior, ¿dónde estamos en los diferentes tratados? Pues en NAFTA tenemos... NAFTA es un Congressional Executive Agreement, o sea, si bien tiene un artículo, el 2205, que permite, dando una notificación de 6 meses al resto de países, pues salirse, lo que necesita es que se requiera la consideración del House of Representatives y del Senado. Si se oponen a una salida de NAFTA, eso sería lidiado por el Tribunal Supremo y llevaría muchísimos años. Además, los regímenes de cambio tarifario se aplican un año después de su aprobación, con lo cual tampoco pueden ser inmediatos. Por eso yo creo que lo que se está haciendo ya llevaba tiempo haciéndose y ahora se hará con más ahínco, es renegociar las posiciones en el propio NAFTA sin salir de NAFTA. Lo mismo ocurre con la Organización Mundial del Comercio, que incluye el Acuerdo General de Tarifas y el Acuerdo General de Servicios. También fue aprobado como un Congressional Executive Agreement, porque lo que se hizo es aprobarlo en base al Uruguay-Brown Agreements Act del 94 y a partir de aquí entró en vigor. Y plantearía el mismo desafío constitucional. Yo creo que la administración Trump ya ha dicho que va a utilizar el WTO como plataforma para denunciar los abusos chinos y, por lo tanto, yo creo que no es pensable a corto plazo que se plantee una retirada de la Organización Mundial del Comercio. El TTP, el Trans-Pacific Partnership, bueno, cayó porque sencillamente requería la aprobación del Congreso y el Congreso no la aprobó. Aquí había una unidad de intención entre el Partido Republicano y el presidente, y como no había acuerdo, pues fue fácil a través de un executive order cargárselo y que no hubiera más consecuencias. El Acuerdo Climático de París, que genera muchas expectativas, ¿no? Pues sabéis que el America First Energy Plan de la administración Trump lo que dice es: vamos a no subsidiar a las agencias de Naciones Unidas sobre global warming y vamos a ser absolutamente laxos en política medioambiental. De nuevo, este es un executive agreement, no es un tratado, y se firmó sin la aprobación del Congreso en diciembre de 2015, con lo cual la retirada efectiva podría ser elevada al Supremo de los Estados Unidos, y de producirse, técnicamente no se producirá hasta el año 2020, que es un año electoral, con lo cual aquí yo creo que estamos razonablemente bien. Y el último de mis tratados, que también genera razonables expectaciones, es el acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Que tiene un nombre complicadísimo, es Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, de julio de 2015. Este tampoco es un tratado, este es un acuerdo político, es un framework agreement, y por lo tanto el presidente unilateralmente puede salirse. Otra cosa es si le interesa salirse. Lo que hemos visto es que él puede hacer 3 cosas. Una es salirse, otro es monitorizar, que es una de las quejas históricas de la administración Trump, monitorizar más de cerca si Irán está cumpliendo con sus compromisos, y si no, lo que podría es renegociar los términos. Claro, Irán ya ha anunciado que si se retira o pretende irse de alguna manera y vuelve a las sanciones, ellos no van a cumplir con los acuerdos de no proliferación que se incluyen en este compromiso político, y que lo que van a hacer es asegurar la presencia en el mercado iraní de otras potencias como China, Rusia y la Unión Europea. Con lo cual yo creo que a la administración Trump tampoco le interesa retirarse del acuerdo nuclear con Irán, y quizá lo que acabe haciendo es
simplemente retocar algunos de sus aspectos, como por ejemplo lo que se conoce como General License Age, que básicamente es el permiso que tienen para hacer negocios con Irán en determinadas materias filiales de empresas estadounidenses fuera de Estados Unidos. Respecto a las relaciones con la OTAN y Naciones Unidas, no puedo darles novedades, dependerá de cuál sea el papel de Rusia y cuál sea el papel del nuevo orden mundial que puede derivarse de la irrupción de China como líder global. Me quedan 35 segundos. No, más. Si ¿Más? Fantástico. En el entorno regulatorio y el legal, ¿no? que al final es el mío. De nuevo, incertidumbre. Tenemos esas 600 leyes. Esas 600 leyes pueden o bien modificarse por el sistema de amend and repeal, por el sistema de reform bills, por el sistema de rebajar su interpretación. Yo creo que al final, ligando con la economía, con lo que contaba Gail, aquí el tema está en la reforma fiscal. Si la reforma fiscal, que será un gran generador de modificaciones legislativas, será lo que le dará a las empresas norteamericanas una idea sobre la planificación fiscal de los grupos multinacionales, sobre las estructuras de supply chain, es decir, de acuerdos de suministro, especialmente en México, donde se fabrican grandes partes de lo que luego se acaba vendiendo en Estados Unidos, y afectará, por ejemplo, a la localización de ganancias y de operaciones. Entre esos acuerdos y esos estímulos fiscales hay que ver qué pasa con el aumento de tarifas. Tú comentabas que puede ser bueno para las exportaciones en Latinoamérica, pues dependerá del dólar, por el dólar, y eso es efectivamente así. Si se aplica lo que se conoce como Destination Based Tax, que es todo lo que todas las ganancias recibidas por exportaciones desde Estados Unidos afuera tributan a bajo nivel, pero todo lo que se importa a Estados Unidos tributa a full rate, pues eso hace las exportaciones a Estados Unidos menos competitivas, y eso puede afectar, pues en Brasil a la industria del acero, en Argentina a la soja, al grano, etcétera. También ha hablado Gail con mucho acierto de la desregulación, ¿no? y que esperaba que no se desregularan las instituciones financieras. Y hasta donde yo sé, creo que sí se van a desregular. Creo que se está discutiendo sobre si Dodd-Frank y the Consumer Protection Act se modifican. Se va a modificar la ley Glass-Steagall de entidades financieras, en la que se va a intentar separar los negocios de banca comercial y los de banca privada. No se sabe si la Volcker Rule, que es una parte de Dodd-Frank, va realmente a sobrevivir o se va a recortar. Y además se está pensando sobre establecer una supervisión gubernamental a la Reserva Federal, lo cual a mí me parece una cosa tremenda, ¿no? También hay que tener en cuenta que Janet Yellen acaba su mandato en 2018, y que nunca antes ha pasado que no renueven, pero que ahora no sabemos si realmente puede sustituir a la jefa de la Reserva Federal, a la chairwoman de la Reserva Federal, o no. En resumen, veremos cambios en inmigración, por supuesto, veremos cambios en comercio, en telecomunicaciones, en tributación, en privacidad, en ciberseguridad, en infraestructuras, obviamente, como ha citado Gail, en banca, en repatriación de dividendos y de beneficios por inversiones de capital, e incluso veremos modificaciones legales en materia de energías limpias, incluso hasta el límite de llegar incluso a reconsiderar cosas como si el arbitraje entre entidades financieras y consumidores tiene sentido o no. O sea, que hasta ese nivel se quiere llegar. Por tanto, incertidumbre, expectativa, y vamos a vivir unos tiempos magníficos. Desde luego. Impacto jurídico, posibles plietos, mucha actividad entre los tribunales para el gobierno de Estados Unidos. Pero permíteme añadir que ya hay una demanda sobre el propio presidente Trump, y esto es el apartado no del gobierno, sino de Trump empresario, que ya hay un grupo de Washington bastante progre, se llama Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, ha presentado una demanda ya contra el presidente Trump, diciendo que sus negocios violan la Constitución en su apartado, que dice que una autoridad del gobierno no puede recibir dinero
de autoridades de gobiernos extranjeros. ¿Y dónde se ve esto? Pues se ve esto a poca distancia de la Casa Blanca, en lo que era el antiguo Correos, casi como si fuera un edificio, como si ves aquí, de este estilo, y representa la misma cosa en Washington, que es propiedad del gobierno federal, porque el Distrito Federal es Washington, gobernado al final de todo, no por un estado de uno de los 50 estados, es una entidad allí, y él ha hecho un Trump Hotel que abrió durante la campaña en este edificio. Pues quien estuvo, sobre todo en las últimas semanas, después de su elección, en este hotel, varias autoridades de gobiernos extranjeros que quieren lucir, presentarse ante el propio presidente o su equipo para decir, tengo esto. Entonces, de allí viene la demanda de este grupo, que ya ha sido designado ante una jueza federal nombrada por Obama, que tiene que decir varias cosas. Primera cosa es que tiene que decir, para hablar de la complejidad y todas las cosas que pueden desviar la agenda Trump, ¿no? Porque si de momento tiene una demanda, ha estado menos de una semana en el poder. Entonces, este grupo alega que sí recibe dinero, porque si un ministro, un alto cargo, un director general de otro gobierno está en este hotel y paga la cuenta del hotel, y este dinero va para los beneficios de Trump, pues está aceptando dinero de extranjeros en contra de lo que dice la Constitución. Trump ya ha dicho que puede donar este dinero a organizaciones, pero el grupo sigue ahí. También hay otra parte de toda esta situación donde la primera cosa que tiene que decidir la jueza es si este grupo, esta organización, por la responsabilidad de la ética, ha sufrido daño propiamente como una organización, porque si no tienen derecho a presentar esta demanda. Ellos alegan, este grupo, que sí, porque han tenido que dedicar todo su tiempo y sus esfuerzos para seguir la vigilancia de la Constitución, y por ello no pueden vigilar otras cosas de la responsabilidad y la ética en Washington. Está todo enfocado aquí. Mientras tanto, abogados para Trump dicen que no realmente ha sufrido daño y debería echar esto. Pero para darte una idea es una situación económicamente, jurídicamente y personalmente muy complejo. Y si hay decisiones en los tribunales, pues llegará quizás al Tribunal Supremo, y donde hay un vacante, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Porque ya están hablando de quizás nombres. Trump dijo una lista de 21 personas, juristas, que pueden ocupar este sitio. ¿Qué puede ocupar con el Tribunal Supremo? Que puede ser el árbitro final de todas estas decisiones. Actualmente es un voto 4-4 en el Supremo de 9, porque murió Antonin Scalia. Exactamente. Y Obama propuso un candidato, pero la Cámara, el Congreso, negó a ni siquiera escucharle, porque quiso nombrar el suyo. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué impacto puede tener? El jurista. Yo creo que este es un tema fundamental, mucho más importante de lo que la gente cree, y que no además se circunscribe al Supreme Court, sino que además también hay que hablar de lo que pasa en los circuitos federales, ¿no? Empecemos por los circuitos federales. A día de hoy, y digo a día de hoy porque todo corre mucho y mañana ya no, mi información no será correcta, a día de hoy, por debajo de cargos ministeriales de segundo nivel, lo que sería el equivalente a cargos ministeriales de segundo nivel, faltan 600 personas por nombrar. Apenas se han nombrado 50. Pero dentro de esos cargos hay 114 jueces de los circuitos federales de Estados Unidos. Saben ustedes que el partido, el judicial, por llamarlo de una manera española, ¿no? Los partidos judiciales en Estados Unidos están organizados a través de 11 circuitos repartidos por todo el país, y luego hay el circuito, el Federal Circuit, y el District of Columbia, el DC Circuit, que se ocupa, pues, por ejemplo, de echar atrás fusiones, como lo hizo anteayer entre Aetna
y Humana de 37 millones de dólares por motivos de antitrust, ¿no? Entonces, esos 114, además hay 14 más que ya han anunciado su retirada. Entonces, la prerrogativa de nombrar jueces federales y jueces del Tribunal Supremo es una de las prerrogativas más antiguas de los presidentes de Estados Unidos. Pero es que además el problema va más allá. Si asumamos que los 114 más los 14 que han anunciado su retirada pues son nombrados por el presidente con un sesgo determinado, además, cuando escalen las disensiones que tengan o los appeals que tengan a la Corte Suprema. La Corte Suprema no coge todos los casos en Estados Unidos, su media son unas 80 sobre 1000 casos que se le presentan, solo lo hace por temas de seguridad nacional, por temas realmente importantes de constitucional o por conflicto de leyes entre estados en Estados Unidos. ¿Qué se va a encontrar ahí? Pues se va a encontrar que no es que haya que nombrar uno, es que va a haber que nombrar 4. Entonces tenemos, ¿cómo está en los términos Barça-Madrid que tú decías, ¿no? ¿Cómo está la plantilla repartida? Tenemos que los demócratas, los jueces nombrados por administraciones demócratas, Ruth Ginsburg tiene 83 años, Stephen Breyer tiene 79 años, y luego las dos más jóvenes son Elena Kagan y Sonia Sotomayor con 57 y 62. Es probable que durante el Trump Term 1 haya openings, se retiren estos señores por razones de edad. En el otro lado tenemos a John Roberts, que yo creo que es el menos republicano de los republicanos, quizás, ¿no? Está ahí un poco en medio, que se especulaba con su retirada, y tenemos otro, es Anthony Kennedy, con 80 años, y dos más con 67 y 68 años, ¿no? Clarence Thomas y Samuel Alito. Y estos son nombrados por los republicanos, con lo cual el juego hace que lo que se determine, los nombramientos que se hagan con el sesgo político que se hagan nombrados por la administración Trump en nuevos justice, van a afectar a los Estados Unidos para los próximos 30 años. Y eso yo creo que va mucho más allá de un Trump 1 o Trump 2, depende de cuántos Trumps tengan. Estábamos esperando todos que sobrevivan muchos años. Sí, por supuesto, yo también, pero vamos. Hablamos, si habéis seguido desde el viernes, durante el fin de semana, y desde luego desde el lunes, ha firmado ya muchos decretos ley, lo que sería un decreto ley o algo así, órdenes ejecutivos. Y estoy chequeando todavía, está previsto hoy que firma uno sobre ¿es un muro? Sí, es un muro. Muro. Va a ser un muro. Un muro. Este muro que va a separar Estados Unidos de México. ¿O sería muralla? De todos modos, quiero conducir la conversación hacia el impacto. Ya has hablado un poco sobre Argentina y otros países, pero vamos a enfocar un poco más sobre el impacto de sus políticas en la globalización y donde podemos en América Latina, empezando con México. Realmente, si logra construir los otros 2.000 kilómetros del muro que no existe en este momento, porque actualmente más o menos 1.000 de los 3.000 kilómetros están ya valladas o tiene algún tipo de barrera. Si logra esto, aparte de su plan de infraestructuras que se vende para su propia gente diciendo trabajo, ¿qué impacto puede tener de ahí al sur y más allá en los otros continentes económicamente? Bueno, un poco poniéndonos en contexto, todos los comentarios de Trump, las promesas de Trump que van en contra de la globalización, están en línea con una ola de antiglobalización que estamos observando en otras partes del mundo, ¿no? Brexit es lo mismo. Tenemos partidos antiglobalizadores o antiglobalistas o anti-inmigración en Hungría, en Polonia, en Turquía, en Rusia. O sea, hay mucho movimiento nacionalista, antiglobalista. Incluso los vemos en Francia, Alemania, Italia. Entonces, Trump forma parte de esto, y el economista Martin Wolf, en el Financial Times, que es
fantástico. Hoy ha escrito un artículo que decía, que yo me quería acordar para esta conversación esta noche, dijo, lo que aterra de Trump es el hecho de que él y las personas más próximas a él creen en cosas que son erróneas. Eso sí que sí da miedo, ¿no? Porque sabemos que el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, del cual Estados Unidos fue arquitecto, ¿no? Iba basado en la globalización, en el movimiento de personas, en el movimiento de bienes y servicios y capital. Y sabemos, los economistas creemos esto al 100%, que beneficia a todo el mundo, que no es un juego de suma cero, ¿no? Es yo me beneficio y usted también, y usted también. Entonces, y esto lo hemos visto, que el comercio libre, que la migración ha traído muchos beneficios a todos los países en el periodo posguerra. Entonces, él está amenazando con desmontar o desmantelar ese orden de libre comercio globalizado, y creo que no entiende ni las teorías del libre comercio, ni a dónde han ido los puestos de trabajo en Estados Unidos, ni qué es lo que genera el déficit comercial americano, y ahí todo esto es muy peligroso. Por ejemplo, los puestos de trabajo. Hay países que tienen superávit, que han perdido muchos puestos de trabajo en el manufacturing, en el sector industrial. Se han ido los trabajos a las máquinas. O sea, son las máquinas las que han reemplazado a las personas, no los chinos. Bueno, se han hecho los economistas muchísimos estudios sobre este tema en los últimos años por la retórica que oímos. Y se pueden identificar de los 10 millones de puestos de trabajo perdidos, pues quizá 2 se han ido a China, que son muchos, ¿no? Pero el problema realmente por el cual está tan descontenta la gente, una capa de la sociedad en Estados Unidos, y han votado a Trump, es porque se han perdido esos puestos de trabajo, se han generado otros, pero otros que pagan peor, que son más precarios. Entonces, ahí está el problema, y él no lo entiende, o parece que no lo entiende, que cree que poniendo aranceles con México, poniendo un impuesto sobre las empresas americanas que traen al país productos que han fabricado en otros países, pues va a traer puestos de trabajo, y realmente ese no es el problema. Hay mucho empleo en Estados Unidos. También no entiende que el déficit americano no es una función de la competitividad propiamente dicho, ni de los acuerdos comerciales. Es porque Estados Unidos consume más de lo que produce. Así de fácil. Estados Unidos consume más de lo que produce, se endeuda mucho, por lo tanto tiene que importar. Entonces, imaginaros, si el déficit americano crece, la deuda americana crece, se estimula la economía, se sobrecalienta y el dólar sube. ¿A dónde va a ir el déficit comercial? Si no va a arreglar nada, va a ser peor. Entonces, claro, habrá más cabreo, habrá más deseo de hacer algo. Entonces, y por ejemplo, si solo miramos a México, la caída del peso mexicano ha hecho a México enormemente competitivo en el mercado americano, ¿no? Y ha caído el peso por la victoria de Trump. Entonces, son muchas cosas que no entiende. Si hubiera una guerra comercial completa, podría costar, he visto estimaciones, de unos 4,8 millones de puestos de trabajo americanos. Porque nosotros tenemos empleo por vender a otros países, igual que otros países tienen empleo por vender a nosotros. Entonces, pues todo esto es preocupante. Yo di un escenario que podría venir bien al resto del mundo por la política doméstica de Trump, que la economía va a crecer más y tirará de otros países, el dólar sube, otros países podrán exportar, pero si empieza a desmontar el orden del libre comercio, ahí van a sufrir todos. Igual no es un juego de suma cero. Si empezamos a cerrarlo, yo pierdo y todos los demás pierden también. Entonces eso es preocupante. Si miramos TPP, pues no va a importar tanto, pero sí que hay un puesto de importancia ahí que iba a ejercer Estados Unidos, de influencia geopolítica. Ahí va a entrar China. Probablemente, ¿no? Entonces, ahí pierde Estados Unidos.
Y además, y eso Ferran nos ha indicado, nos imaginamos que Estados Unidos se va de NAFTA, cancela NAFTA, ¿no? Que NAFTA representa, pues, las importaciones de Canadá y México son un 60% son inputs para el manufacturing, para la industria americana. Entonces, todas las cadenas de oferta se rompen. Pero si se rompiera NAFTA, enseguida nos veríamos con que los precios de los bienes que compran los americanos suben, y eso hace daño a los más pobres, sobre todo, porque son los que compran en Walmart. Claro, en Walmart se compran productos chinos, pero bueno, hay algún mexicano, ¿no? Los automóviles, esa es una cadena de producción que se ha integrado totalmente en Norteamérica. Entonces los precios son muy competitivos. Tú rompes esto, de repente subir el precio del automóvil, eso no va a doler al rico, le va a doler al pobre y a la clase media. México, que depende mucho de sus exportaciones a Estados Unidos, son el 80% de sus exportaciones, pues igual entra en recesión y tienen que emigrar más gente, más personas a Estados Unidos, ¿no? Porque el desempleo sube. Y claro, hay un riesgo de que respondan los demás. Yo corto el comercio con usted igual va a tomar medidas en contra de mí, ¿no? Y además, si eliminamos NAFTA, Estados Unidos está obligado por la Organización Mundial de Comercio a un arancel que está marcado por las negociaciones multilaterales, que es el 3,5%. Entonces yo no entiendo muy bien de dónde va a sacar el señor presidente, ese arancel del 35%. No lo sé, no sé cómo se puede hacer, yo creo que no se puede hacer. Entonces, realmente esto sería caótico. Es lo que más me preocupa a mí. Y entonces, lo que da crecimiento a Estados Unidos con la política de estímulo, lo restaría al mundo si se desmantela el libre comercio y empiezan guerras comerciales y hay más incertidumbre. Eso es lo que más me preocupa. Y Gail, como economista, no está sola en este pensamiento, porque si tú lees últimamente economistas de Harvard y un montón de sitios están en una línea similar. Mira, en ABC acabo de recibir en el teléfono que acaba de firmar esta cosa del muro. Trump firma la orden para iniciar su construcción, porque estuve chequeando durante la conversación para ver si había hecho. Permíteme un segundo y hablamos brevemente de España, porque también sitios en España como la planta de Ford en Almufaces, por la presión de Trump sobre Ford México, ellos hay preocupación allí de que también puede ser una víctima de esto. Y para las empresas españolas, que España es como el inversor número 8 o 9 en la lista de los 10 primeros en Estados Unidos, que según la embajada norteamericana, España tiene en torno a, estas empresas españolas tienen como 80,000 empleados norteamericanos allí en Estados Unidos. De momento esto sería bien para Trump, estos trabajos aquí, pero si una de esas empresas dice, no, es que quiero Banco Santander, lo que sea, quiero mover X mil a otro sitio porque mejor para mi política de empresa, también puede recibir este tipo de tweets que Trump ha mandado a varias empresas norteamericanas diciendo no. Entonces, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, 3 o 4, venga, va. La primera es casi personal. Yo nunca me imaginé a mí mismo diciendo en público que estoy de acuerdo con el presidente de China en algo. Pero sí estoy de acuerdo en lo que dijo en Davos de que la globalización era algo imparable. Lo que no estoy tan de acuerdo es que el que la tenga que liderar sea él, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno chino? Está haciendo movimientos tremendamente inteligentes. En noviembre de 2016, el primer ministro se fue a Chile, a Ecuador y a Perú, firmó acuerdos bilaterales de free trade.
y se comprometió a hacer una serie de compras de productos agrícolas y de commodities, ¿no? Que eso es lo que, si se produce ese efecto tarifario para restringir la entrada de productos en Latinoamérica, pues puede afectar a países como Brasil en acero, hemos hablado, y también en etanol, ¿no? En Centroamérica y el Caribe yo creo que la única preocupación que hay es la reforma inmigratoria y cómo va a afectar, pues, a la concesión de visados. Pero eso es un problema que no solo es de Centroamérica, a pesar de que tiene un flujo migratorio, sino que además es global. Si la administración Trump quiere reforzar o limitar muy mucho la concesión de visados H1B para skilled workers, lo que se va a encontrar es una reacción de toda la California tecnológica, que se nutre de ingenieros indios, de ingenieros chinos y de gente que luego fabrica estos artilugios maravillosos con los que todos llamamos por teléfono. Con lo cual, el sector agrícola me parece que puede estar afectado por la política de trade de Trump. Creo que no se ha hablado, nada se ha dicho de los acuerdos de libre comercio que ya existen entre Estados Unidos y Chile y Perú. De momento están a salvo porque ni el candidato Trump ni el presidente Trump ha hablado de él. Pero lo que sí que hay, y ligo y acabo con lo que decía Gail con mucho sentido, es bueno, que el populismo proteccionista es de mensaje fácil y rápido y tiene visos de extenderse, y además el calendario no funciona bien, porque en Latinoamérica les recuerdo que Argentina tiene elecciones presidenciales en octubre de 2019, Bolivia también en el mismo mes, Brasil en el 2018, Chile en 2017 en noviembre, Colombia en 2018, Ecuador en 2017, Paraguay en 2018. Estamos viendo que todos son en los primeros 2 años de Trump, donde el efecto Sugar Rush puede contaminar a elecciones en la región. Excepto Perú, que hasta 2021 no tiene elecciones, es posible que el efecto Trump se traslade a la oposición en determinados, o a gobiernos en determinados gobiernos de la región. Y al final lo que quería plantearles es una duda, casi por preguntarles a ustedes, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora es que en Venezuela, en las relaciones venezolanas-Estados Unidos, el presidente Obama nunca ha hecho caso omiso a los mensajes que Nicolás Maduro le enviaba. En diciembre de 2018 también hay elecciones en Venezuela, entonces lo que me interesa saber es qué creen ustedes que va a hacer una administración Trump cuando lance uno de estos mensajes semanales, ¿no? ¿Cuál va a ser la visión? A mí me tiene totalmente fascinado porque es posible cualquier cosa. ¿Todos aquí utilizan Twitter? ¿Todos tenéis cuentas de Twitter? Pues varios sí, otros no. Ok, pero para la gente que no pudieron asistir esta noche, hemos lanzado desde ayer, creo, varios tweets de la Casa de América y de nuestras cuentas diciendo que este evento está para esta noche, y si tienes unas preguntas. Entonces hemos recibido varias preguntas. Yo diría que hemos tocado ya entre Ferran y Gail varias de esas preguntas, como usa un tuitero que su nombre es Catnip80. Catnip es esta cosa que va para... Le gustan a los gatos. Los gatos. No sé cómo se llama. No vamos a contestar esto, pero un ejemplo de una pregunta. ¿Usa Trump la construcción del muro de México más como un símbolo que como un intento de frenar un problema migratorio? Creo que lo hemos tocado, ¿no? Entonces, pero aquí uno que yo no he escuchado esto de un tuitero que se llama Ego Musical. ¿Te parece? ¿Ok? Seguramente es alguien no, aquí por aquí. ¿Qué supondrá para la clase media norteamericana la bajada de impuestos masiva que promete Trump? Bueno, ya hemos dicho, la parte masiva va a ser para los ricos y para las empresas, ¿no? Va a ser el impuesto de sociedades y el IRPF, pero con más bajadas arriba. Entonces la clase media no va a haber mucho. Aunque
Claro, tendrá que contar con el Congreso. Los republicanos tienen su propio plan. Entonces ya veremos cómo evoluciona eso. Una muy buena noticia, yo cuando pago menos impuestos me alegro, de muy corto alcance. Pero sí, les cuento que este verano estuve en mi país y hicimos con mi familia un viaje en coche pasando por 14 estados, 4.500 kilómetros en coche, por cierto, en un Cadillac rojo del sitio de alquiler, que fue el coche fantástico para hacer este viaje. Y estuvimos en Chicago, Nueva York, Boston, Washington, al final en Cincinnati para una boda de familia. Pero mientras tanto, entre todos estos sitios, Detroit también, estuvimos pasando por lo que yo diría la zona Trump, porque era interesante, hablando de los impuestos, la clase media o la clase trabajadora, fue una observación de que vimos muchos carteles a favor de Trump, granjeros para Trump, y etcétera, etcétera. Y en pueblos, lejos de las ciudades grandes que votaron demócrata, había ciudades de tamaño medio, pequeños pueblos y puro campo durante horas y horas y horas, durante varios días. Hicimos escala, dormimos en un sitio 2 o 3 noches, en casa de amigos, hoteles, lo que sea. Pero todos estos votantes que han surgido, que han ido a las urnas, recuerda que el día de la votación de las elecciones dijeron que había una participación alta, y yo pensaba durante el día si esta participación alta era para Hillary o para Trump. Era para Trump. Entonces, si empiezan a ver de momento está haciendo cumplir sus promesas rápidamente mientras tiene la atención de todos, pero si empieza a ver que ellos se dan cuenta que efectivamente esta bajada de impuestos va para favorecer una capa aquí y no para ellos, o los precios en Walmart para productos que ellos compran diariamente, o coches. O pierden el seguro de Obamacare, que les daba cobertura. Esto puede tener una consecuencia importante. Carlos Blasco, que me parece que está presente, ha tuiteado esta pregunta: ¿qué relación comercial cabe esperar entre Estados Unidos de América y China bajo la administración Trump? Si quieres ir un poco... Puedo dar dos comentarios. Yo espero que no sea una guerra comercial. Espero que la voluntad de la administración Trump de nombrar a China como currency manipulator, ¿no? Manipulador de moneda, no prospere, y espero que además sepa encontrar los aliados suficientes para no evitar lo inevitable, que es que China va a ser la primera potencia económica mundial muy pronto, sino que sea capaz de sacarle partido a una de esa relación. En lo trascendental económico dejo a Gail que lo diga, pero vamos, yo creo que no va a ser buena, pero no va a ser buena afectada por muchas otras cosas que tienen que ver con security, con counterfeiting y con la voluntad de declarar la guerra en el WTO a las importaciones chinas. No, tenemos que tener en cuenta, bueno, entre China y México son la cuarta parte del comercio americano. Entonces, son dos potencias, ¿no? en las relaciones comerciales de Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, si solo pensamos en Apple, la empresa Apple, que fabrican en China, entonces, ¿qué ocurre si se corta esa relación? O sea, las importaciones fabrican ahí, importan el producto, hacen algunos retoques en California y la venden. Claro, tendría que subir muchísimo su precio, les daría una desventaja ya en el mercado, porque ya el Mac es un producto caro, pero lo sería más. Ese es un ejemplo sencillo de la consecuencia inmediata que tendría. Porque, claro, cuando hay un marco de libre comercio, lo que hacen las empresas es las cadenas de producción, las cadenas de oferta se integran y se han integrado fuertemente en todo el mundo. Romper esto va a ser sobre todo un problema para la empresa. Segundo, un problema para el consumidor. Y no sé si alguien se lo contará a Trump.
Yo culpo a los economistas que no hemos conseguido comunicar bien los principios del libre comercio. O lo hemos intentado y nadie los ha escriturado, que es lo más normal, pero... Hay otro elemento de preocupación, por poner otro más, ¿no? que es casi más a lo que yo me dedico, que es las fusiones y las adquisiciones. Lo que ha anunciado la administración Trump es que el órgano que se llama CFIUS, que es el órgano que vela por que las inversiones extranjeras no afecten a la seguridad nacional o aspectos determinantes de Estados Unidos, se va a reforzar y se le van a dar nuevos poderes. 1/3 del mercado del M&A y de las fusiones y las adquisiciones en Estados Unidos es chino. Con lo cual, si lo que va a pasar es que CFIUS va a ponerse a trabajar de una manera más agresiva para bloquear adquisiciones chinas, es probable que China no se quede parada. No tengo la solución para ustedes, soy un humilde abogado, pero sí tengo una serie de problemas que creo que habrá que atajar. Y en esa línea, igual que los beneficios del libre comercio, los beneficios a la migración. Yo sé que la migración es difícil para todos, porque entra la gente con otro idioma, con otra comida, otras costumbres, pero los beneficios son claros. Siempre ganamos con la inmigración. Ganan ellos y ganan nosotros. Entonces, si Trump, hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Él decía que los iba a deportar a todos. Luego dijo que solo los que son criminales, que son 2 o 3 millones. Pero con el paro en el 4,6, yo me pregunto, ¿dónde van a encontrar la gente para hacer ciertos trabajos? ¿Y a qué precio? California sola tiene 3 millones de indocumentados. Y hay muchas empresas que yo conozco personalmente que no pueden funcionar sin mexicanos. Y California ha dicho que no van a hacer cumplir la normativa de Trump, que tienen ciudades santuaria. Y tienen un gobernador demócrata que hace muchos años se presentó para presidente. Porque las empresas no pueden aguantar eso. Querido público, también nos gustaría recibir sus preguntas. Entonces, simplemente si nos dice... hay micro, ¿no? Ok. Ana. Pero un segundo, para que todo el mundo ahí, incluso la gente detrás, si nos dice por favor su nombre. De los primeros... ¿Su nombre? Ana Vicente Merino, de la Universidad Complutense. Ok. De las primeras firmas que hizo, no sé si fue anuncio o firmó, está lo de los seguros médicos que con tanto éxito había implantado Obama. ¿Qué puede pasar ahí? Porque yo he estado estos días intentando estudiarme el tema sanitario y tampoco le veía yo tan ventajoso, salvo que se obligaba a todas las empresas a que los trabajadores tuvieran esa cobertura sanitaria, cosa que me parece socialmente muy importante, pero en realidad no era financiación pública como yo en un principio había creído, sino que es financiación privada. Entonces, ¿cuál puede ser ahí la repercusión? ¿Que no haya esa obligatoriedad o tiene alguna repercusión adicional? Gracias. Para empezar, un estudio que emitió el Congreso la semana pasada, justo antes de la toma de posesión del presidente Trump, dijo que si va adelante con una parte de su reforma de Obamacare, pueden perder su cobertura 18 millones de norteamericanos. Que esto puede significar un problema político enorme, sobre todo cara a las próximas elecciones en 2 años legislativas. Pero yo creo que no sabemos con certeza lo que pretende hacer. Es que la ley Obamacare no llegó entero como él lo quería, ¿no? Ley. Entonces la idea era que primero existiera la obligación de parte del ciudadano, corrígeme Ferran si me equivoco, cada ciudadano tenía que demostrar que tenía un seguro, que antes no era así. Y luego él quería poner crearon una web donde tú podías comparar los distintos seguros disponibles y la idea era, primero, que compitiendo entre ellos pues fuera más transparente y bajaran un poco los precios, pero que también hubiera una opción pública para la gente que no se lo podía permitir. Y luego hay una subvención
o sea, una persona adquiere el seguro privado, pero si tiene una renta baja, el gobierno le subvenciona ese seguro. Entonces, mucha gente se beneficia de eso. Gente de la clase media, que tiene su propia empresa, reporta un ingreso más bajo y está beneficiándose de una subvención importante de su seguro. Entonces, lo que dice Trump es que van a revocar y renovar, ¿no? ¿Está bien traducido? Sí. Revocar y renovar. En principio, nos ha avisado que Obamacare se acabó, que lo van a mejorar. Y yo que sigo, es que no debería hacerlo, pero en Facebook es que no me resisto porque hay tanta gente diciendo tantas tonterías, ¿no? Entonces, hoy una persona dijo, no, esos son los de la izquierda diciéndonos que se nos va a quitar el seguro. No lo harían. Y digo, pero no tenías antes. Es que no, había 20 millones de personas que no tenían ninguna cobertura sanitaria antes. Creo que fueron 30. Impresionante. Entonces, esta persona pues se han beneficiado del Obamacare. Algunos, si ves los documentales, están diciendo, por primera vez en mi vida he tenido un seguro, tan contento, tal, menos mal que lo he tenido porque este accidente, esta operación. Porque no es un sistema allí como aquí, donde todo el mundo No es tiene público, cobertura. no es universal. Entonces, si tienes un trabajo, esto es el seguro médico, ¿ok? O si eres menor, a través de sus padres. Pero si no, como mucha gente joven o gente no tan joven, que van bailando entre trabajo y trabajo, O trabajos malos. Exactamente, cuando pierdes el trabajo, la preocupación principal es perder su cobertura médica. Exactamente, y luego que sueldo. Entonces, sí es una preocupación. ¿Okay? Yo estoy con Gail, no puedo decir mucho más. No veremos el Affordable Care Act, no veremos cómo cambia hasta que cambie. Trump ha sido muy ambivalente. Al principio era el repeal, que era vamos a cargárnoslo todo, luego vamos a modificarlo para mejorarlo, y no lo sabemos. Lo que sí hemos visto inmediatamente es que la cotización de los laboratorios farmacéuticos en NICE y en Nasdaq ha subido. Otra pregunta, allí al fondo. Espera un segundo, por fin, para el micro. ¿Y su nombre, por favor? Sí, yo soy Nicolás Vil de Cadena Ser. Yo quería saber, en cuanto al cambio climático y las reformas que está haciendo del EPA, cómo va a perjudicar eso el Acuerdo de París, y si eso va a llegar a tener unas perjudicaciones a largo plazo. Empiezo que sus designados para dirigir la Agencia de Protección para el Medio Ambiente, el principal, me parece, es uno que no reconoce el cambio climático, que dice, niega el cambio climático. Últimamente, varios de sus voces de Trump, y parece que es una nueva línea de hablar, dicen que sí, reconocemos que hay un cambio climático y que reconocemos que los seres humanos tienen una parte de la culpa, pero debido a que no sabemos qué parte de la culpa tiene, esto hace falta mucho más investigación, cosa que los científicos dicen que no, es que ya está investigado y el resultado es esto, y por eso todos estos tratados. Pero a los colegas, que... Bueno, yo creo que eso queda bastante claro. Él decía que lo iba a derogar, que iba a desaparecer la EPA, pero no va a desaparecer. Lo que pasa es que le va a quitar fuerza, no va a hacer cumplir las normas si puede. Y en cuanto a París, ya ha anunciado que Estados Unidos no va a aportar dinero a los planes de lucha contra el cambio climático, las Naciones Unidas. Entonces, si cumple eso, efectivamente Estados Unidos está fuera. Y eso, bueno, los otros países pueden seguir adelante, siempre lo han hecho sin nosotros. Y era la primera vez que nos unimos a esta lucha contra el cambio climático fue con Obama hace poco, ¿no? Entonces, pues supongo que los otros países seguirán como siempre y nosotros obstaculizando cualquier progreso. Es muy triste.
Gracias. Sí, la señora y después el señor. Gracias. Me llamo Marcelina Nuño y soy profesora de Geografía e Historia. Yo he observado que Estados Unidos es un país en el que las manifestaciones de la gente, las protestas callejeras, no han sido muy frecuentes, que yo sepa. No es comparable con esta cantidad de manifestaciones que tenemos aquí en Madrid. Pero en cambio ahora, nada más empezar Trump, ya hay manifestaciones que son multitudinarias. ¿Habrá mucha presión contra la política antisocial de Trump en los Estados Unidos que le obligue a corregir esas posturas tan radicales que está adoptando? Es la esperanza de que, porque la gente siente que se le ha quitado la victoria porque ganó Hillary Clinton por 3 millones de votos. Entonces sienten que se les ha robado esa victoria y que no están representados y que además no se ha investigado bien las alegaciones de injerencia extranjera en las elecciones y que no están de acuerdo con el programa. Dicen, no es mi presidente. Entonces piensan seguir con esta presión. Los organizadores hablan de seguir con esta presión. Lo que pasa es que si solo es presión en la calle y no tienes escaños suficientes en el Congreso para bloquear las políticas, yo no sé hasta dónde podrán llegar. ¿No, Ferran? Yo diría que la administración Trump por ella misma no se va a dejar amedrentar por la exposición pública de un problema. Lo que sí creo, y vuelvo al principio de lo que he dicho, es que el Partido Republicano sí tiene un papel ahí, porque el Partido Republicano tiene unas miras a largo plazo que una administración no tiene. Entonces, cuando ellos calibren cuál es el efecto a efectos de votos de esas demostraciones y cuánto duran y a quién incluyen o a quién excluyen, y yo creo que es cuando Mike Pence hará de interlocutor entre el núcleo duro de Trump y el Partido Republicano. Yo creo que ahí hay cierta esperanza para el sentido común. Pero las manifestaciones, cuando vivía en Nueva York alguien me decía con mucho criterio, las manifestaciones aquí duran poco porque hace mucho frío. Entonces, si veis, Wall Street duró poco porque entre otras cosas hizo un invierno horroroso, ¿no? Con lo cual hay factores que afectan a las demostraciones que quizás en países mediterráneos no ocurren tanto, pero es cierto que no hay tanta... Veremos mucho más lobby contra la administración Trump. Yo creo que hay mucha gente en Washington que está nerviosa porque se ha opuesto a la administración Trump y ahora pueden quedarse sin trabajo. Hay muchos K Street lobbies que van a intentar hacer presión para que algunas de las cosas no ocurran. Y la combinación de la presión popular y de la presión privada es posible que haga, pues en algunos casos, rectificar alguna decisión. Yo no sé si llega a obligar, corregir, pero en las próximas legislativas recordar que los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego, aunque muchos de estos son escaños seguros en una zona republicana o demócrata, pero en el Senado hay una diferencia de 6. En este momento republicanos tienen 4 sobre los demócratas y hay 2 independientes. Uno de estos es Bernie Sanders, que vota con los demócratas. Entonces, allí, si empiezan a ver, sobre todo el Partido Republicano, de aquí a varios meses, que hay un movimiento de que va a quitar todo lo que han ganado, esto puede ver más presión y menos cooperación con la administración Trump. Este señor. Con el micro, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Gallego, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mi consulta es relacionada como americano, como sudamericano. ¿Creen ustedes que esta es una oportunidad o una instancia propicia para una integración más profunda en América Latina ante un escenario como el actual, en el cual empiezan a aparecer líderes políticos que dejan de lado por lo menos la diplomacia bajo términos políticamente correctos y sin mayor tapujo ocupan nomenclatura un poco que denosta a otros países, denosta a ciudadanos de otros países, y en ese contexto
América Latina y a Sudamérica en particular, en el contexto en que hoy políticamente países como Argentina con el presidente Macri, Brasil con el presidente Temer, que bueno, es medio inestable, pero está el presidente Temer, son países que hasta unos años atrás, hasta un tiempo atrás, tenía una postura un poco rechazada en el libre comercio, y hoy día se están abriendo al comercio, siguiendo un poco la línea que lleva hace 30 años Chile, hace 30 años Perú y hace también unos años Colombia. Sería una buena oportunidad para que América Latina se integre, para tener más fuerza en estas negociaciones frente a este ambiente internacionalmente que se puede tornar hostil. O sea, nosotros recién se hablaba de que, claro, se puede renegociar los compromisos del NAFTA y así borrar un poco con el codo lo que ya se había firmado. Lo mismo puede pasar con los acuerdos frutos de Bretton Woods, de GATT y la OMS actual. Entonces, la pregunta sería... La pregunta es, ¿qué creen que sería conveniente que América Latina potenciara su integración, o bajo también el contexto de nuestro espejo, que siempre es Europa, pero hoy día con el problema del Brexit, tampoco resulta un panorama tan atractivo? Entonces, a ver si he entendido la pregunta. ¿O tú quieres responder, Ferran? No, adelante. Para la aclaración es bueno. A ver si he entendido, igual no he entendido bien. Si es una oportunidad para América Latina de integrarse más... comercialmente, o sea, que hoy día, en definitiva, bajo este contexto, sería recomendable que Sudamérica integrarse efectivamente, en vez de negociaciones aisladas, como se ha ido llevando hasta este momento, Sí. sino que efectivamente se integre. Nosotros desde los años 60 tenemos que ser el pacto andino, pero han sido declaraciones retóricas que no se han practicado muy bien. El Mercosur tampoco ha funcionado bien, entonces, Sí. bueno, tomar Sí. otro enfoque. Yo, posiblemente, o sea, si Estados Unidos no defiende al libre comercio, igual deja lugar a otros, como ha hecho China estos días, a promoverlo, ¿no? Pero yo creo que Latinoamérica y Estados Unidos son complementarios de una manera que los países latinoamericanos entre sí no lo son tanto. Entonces sí que hay potencial para más comercio entre países latinoamericanos, pero creo que el comercio grande siempre es entre norte y sur, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más porque la casa nos marca terminar más o menos a las 8:30 y Ferran tiene otra cita y tiene que salir. Entonces vamos al fondo, a este señor. Un segundo. Hola, buenas tardes. Me llamo Bogdan Matuszynski y soy de California Sur. Muchas gracias por la charla hoy. Tengo una pregunta sobre educación en los Estados Unidos y su relación por la economía, porque, disculpe, Estados Unidos es muy conocido por sus universidades, pero una parte de la crisis en 2008 eran los préstamos de estudiantes. Y si ustedes ven una oportunidad para la administración para mejorar la situación. Y segunda pregunta, ¿cómo va a afectar a estudiantes extranjeros para venir a Estados Unidos? Si pueden hablar sobre eso. Gracias. Yo creo que de lo que entiendo del presidente Trump es que quiere parar el flujo hacia Estados Unidos de lo que él define como mexicanos no deseables y ha firmado este otro orden ayer o hoy contra refugiados de la guerra de Siria y otros países, Libia y tal. Creo que estudiantes creo que su administración, su gente, él seguramente puede distinguir que es Europa Occidental, la Unión Europea, aliados de la OTAN, y supongo que la puerta todavía sigue abierta para esta gente. En cuanto a la otra parte de la pregunta... Lo de los préstamos. Han sido solo los demócratas que han propuesto una solución allí. Los republicanos nunca han propuesto ninguna solución. De hecho, Elizabeth Warren es la que está luchando para que los tipos de interés sean más bajos para los estudiantes. Pero por lo que yo sé, Trump ni ha mencionado el tema. Creo que no le interesa, no tiene ningún préstamo de estudiante, creo, Donald Trump. No. Ni su nominado, ni la persona que ha nombrado para ser secretaria de Educación. Le preguntaron, dijo, no, yo no. Y dijeron sus hijos,
No, tampoco. Entonces no creo que hay mucha preocupación. Yo voy a decir lo mismo, el Partido Demócrata es el único que demostró cierta sensibilidad sobre esto. Si al final lo que la FED va a hacer es durante el año 2017 subir entre 3 y 4 veces los tipos de interés, las financiaciones van a seguir siendo más caras porque los bancos van a repercutir al mismo sistema si el sistema no cambia. Desde el punto de vista de los estudiantes que van a Estados Unidos, yo creo que es un negocio de suficiente valor y que además no solo educacional sino estratégico para la vuelta de esa gente fuera de Estados Unidos, o para captar el mejor talento para que esté en Estados Unidos y ayude al progreso tecnológico de Estados Unidos, que yo creo que nada debería cambiar. Querido público, muchas gracias por asistir de parte de Ferran Escayola y Gail Allard y un servidor. Muchas gracias y... Muchas gracias.